Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todas las novedades del mundo del espectáculo, el corazón y, por supuesto, de nuestras queridas telenovelas turcas. Hoy tenemos un tema que sabemos que os va a encantar, un tema que lleva tiempo generando muchísima expectación y debate en las redes sociales. Y sí, habéis adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. En este vídeo vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los rumores más persistentes y, sobre todo, vamos a intentar desentrañar qué hay de cierto en esa supuesta reconciliación, e incluso, en esa idea de que podrían estar pensando en formar una familia juntos. Sabemos que muchos de vosotros sois fans incondicionales de esta pareja, de su química en pantalla, y que desde Erkencikus habéis estado esperando que su relación traspasara la ficción. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo Candem, vamos a repasar su historia, vamos a examinar las pruebas, o la falta de ellas, y por supuesto, vamos a especular un poquito porque, seamos sinceros, a todos nos gusta hacerlo. Pero antes de empezar, como siempre, os invitamos a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y si os gusta el contenido que hacemos, dadle un buen like y compartidlo con vuestros amigos fans de Can y Demet. Venga, vamos allá. Bien, empecemos por lo básico. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos sabéis, nació en el set de Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como se conoce en algunos países de Latinoamérica. La telenovela fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química que había entre Can y Demet. Su romance en la pantalla era tan creíble, tan natural, que era inevitable que los fans empezaran a fantasear con la idea de que su amor se extendiera fuera de la ficción. Vamos a profundizar un poco más en el fenómeno Erkencikus y por qué generó tanta expectación. La serie no solo presentaba una trama fresca y atractiva, sino que también se benefició de la perfecta conjunción de dos talentos en ascenso. Can Yaman, con su carisma arrollador y físico imponente, encarnaba el papel de un fotógrafo aventurero y rebelde. Demet Özdemir, por su parte, aportaba frescura, espontaneidad y una gran capacidad interpretativa, dando vida a una joven soñadora e independiente. La combinación de ambos era explosiva, y la química que desprendían en cada escena era innegable. Los diálogos chispeantes, las miradas cómplices y los momentos románticos eran interpretados con una naturalidad que hacía creer a los espectadores que lo que veían en pantalla era real. Y durante un tiempo pareció que así era. Los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas y momentos que parecían confirmar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca oficialmente su relación. Siempre se mostraron muy discretos al respecto, evitando hablar directamente sobre el tema en las entrevistas. Esa discreción alimentó aún más la curiosidad del público. Cada gesto, cada encuentro captado por los paparazzi era analizado minuciosamente en busca de alguna señal que confirmara la relación. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, rastreando las redes sociales en busca de pistas y creando teorías sobre lo que realmente sucedía entre Can y Demet. Se especulaba con escapadas románticas, cenas íntimas y regalos significativos, aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Esa ambigüedad contribuyó a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans, que anhelaban ver a Can y Demet juntos en la vida real. Pero la expectación era enorme. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto en busca de alguna pista que confirmara sus sospechas. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, cuentas que seguían cada uno de sus movimientos y que alimentaban la esperanza de un final feliz. El fenómeno Candem trascendió las fronteras de Turquía y se extendió por todo el mundo. Los fans de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio se unieron a la fiebre, creando comunidades virtuales en las que compartían noticias, fotos y vídeos de la pareja. Se organizaban eventos, se traducían entrevistas y se creaban fanfics inspirados en la relación de Can y Demet. El poder de las redes sociales fue fundamental para la difusión del fenómeno, permitiendo a los fans conectar entre sí y compartir su pasión por la pareja. La esperanza de un final feliz era tan fuerte que incluso se llegaron a crear peticiones online para que Can y Demet confirmaran su relación. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. De repente los rumores de romance se esfumaron y empezaron a surgir noticias de una supuesta ruptura.
Al parecer, la relación entre Can y Demet se había enfriado, y cada uno había tomado caminos diferentes. Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros que era por diferencias de personalidad, y otros, los más conspiranoicos, que era todo una estrategia de marketing para promocionar la telenovela. La noticia de la supuesta ruptura fue un duro golpe para los fans, que vieron cómo sus sueños se hacían añicos. Las cuentas de fans se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión, y muchos se negaron a creer que la relación había terminado. Se especuló con posibles causas de la ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Algunos medios de comunicación apuntaron a la fuerte personalidad de Can Yaman como un factor determinante, mientras que otros señalaron la ambición profesional de Demet Özdemir como un obstáculo para la relación. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente, y la verdadera razón de la ruptura sigue siendo un misterio. Lo cierto es que después de Erkencikus, Can y Demet siguieron caminos profesionales separados. Can se fue a Italia a protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que le exigió un gran esfuerzo físico y mental. Demet, por su parte, continuó trabajando en diferentes telenovelas y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares del país. La separación profesional de Can y Demet fue interpretada por muchos como una señal de que la relación había terminado definitivamente. Can Yaman se trasladó a Italia para prepararse para su papel en Sandokan, un proyecto que lo alejó de Turquía y de Demet. Demet, por su parte, se centró en su carrera en Turquía, protagonizando varias telenovelas y películas de éxito. La distancia física y la falta de proyectos en común contribuyeron a enfriar aún más la relación, y los rumores de reconciliación se desvanecieron por completo. A pesar de la tristeza de los fans, ambos actores continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Durante estos años, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can tuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que generó mucha controversia y que terminó de forma abrupta. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un acontecimiento social en Turquía. Sin embargo, este matrimonio tampoco duró mucho, y la pareja se divorció a los pocos meses. Las relaciones sentimentales de Can y Demet con otras personas fueron un nuevo golpe para los fans de Can Dem, que vieron cómo sus ídolos rehacían sus vidas por separado. La relación de Can Yaman con Diletta Leotta fue particularmente mediática, generando una gran controversia debido a la diferencia de edad y a las constantes apariciones de la pareja en revistas y programas de televisión. El matrimonio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç fue un evento social muy importante en Turquía, con una gran cobertura mediática y la asistencia de numerosas celebridades. Sin embargo, la felicidad de la pareja duró poco, y el divorcio a los pocos meses sorprendió a muchos. Estos acontecimientos demostraron que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece, y que también están expuestos a los mismos problemas y dificultades que las personas comunes. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tras el divorcio de Demet y la ruptura de Can con Diletta, los rumores de una posible reconciliación entre los dos empezaron a resurgir con fuerza. ¿Por qué? Pues porque al parecer, ambos han estado intercambiando mensajes y likes en las redes sociales, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal de que podrían estar acercándose de nuevo. El intercambio de likes y comentarios en las redes sociales entre Can y Demet ha sido interpretado por los fans como una señal de que la llama del amor podría seguir viva. Cada like, cada comentario y cada mensaje encriptado ha sido analizado minuciosamente en busca de un significado oculto. Los fans han creado teorías sobre el tipo de mensajes que se intercambian, el significado de los likes y la posible intención detrás de cada interacción. Aunque no hay una confirmación oficial de que estos intercambios sean una señal de reconciliación, la esperanza de los fans se ha reavivado, y muchos creen que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre supuestos encuentros secretos entre Can y Demet. Según estas fuentes, la pareja habría estado viéndose en secreto para evitar ser fotografiada por los paparazzi. Incluso se ha llegado a decir que Can habría viajado a Turquía para estar con Demet, aunque esta información no ha sido confirmada. Los supuestos encuentros secretos entre Can y Demet han alimentado aún más los rumores de reconciliación. Según fuentes Anon y más citadas por algunos medios de comunicación turcos, la pareja se habría reunido en secreto en varias ocasiones para evitar ser descubierta por los paparazzi.
Se especula con que Can habría viajado a Turquía para estar con Demet, y que la pareja habría compartido momentos íntimos lejos de las cámaras. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen estos encuentros, la información ha generado una gran expectación entre los fans, que sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo. La habilidad de los famosos para mantener sus vidas privadas en secreto es admirable, pero también alimenta la curiosidad del público y da pie a todo tipo de especulaciones. Y es aquí donde entra en juego el famoso Can Yaman lo admite familia con Demet Özdemir. ¿Es esto cierto? Pues bien, tenemos que ser cautelosos con esta afirmación. Hasta el momento ni Can ni Demet han confirmado públicamente que estén juntos de nuevo, y mucho menos que estén pensando en formar una familia. La supuesta admisión de Can Yaman sobre la posibilidad de formar una familia con Demet Özdemir ha sido un verdadero bombazo en las redes sociales. La noticia, que se ha difundido rápidamente a través de diferentes medios de comunicación y cuentas de fans, ha generado una gran controversia y ha dividido a la opinión pública. Mientras algunos celebran la noticia y ven en ella la confirmación de sus sueños, otros se muestran escépticos y dudan de la veracidad de la información. Hasta el momento ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido la noticia, lo que ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. La falta de una confirmación oficial obliga a tomar la noticia con cautela y a no darla por sentada, al menos hasta que haya una declaración pública por parte de los protagonistas. La frase Can Yaman lo admite familia con Demet Özdemir parece ser más bien un titular llamativo para atraer la atención de los lectores. Es muy probable que esta información no sea del todo precisa, o que se trate de una interpretación exagerada de algún comentario o gesto de Can. Los titulares llamativos y las noticias sensacionalistas son una práctica común en el mundo del periodismo, especialmente en el ámbito del espectáculo. La finalidad de estos titulares es atraer la atención de los lectores y generar interés en la noticia, aunque a menudo se sacrifique la precisión y la veracidad de la información. En el caso de la supuesta admisión de Can Yaman sobre la posibilidad de formar una familia con Demet Özdemir, es muy probable que el titular sea una exageración de algún comentario o gesto del actor con el objetivo de generar más clics y visitas en la noticia. Es importante ser críticos con este tipo de titulares y no dar por sentada la información que se presenta, especialmente cuando no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Can y Demet estén reconsiderando su relación. Después de todo, el tiempo cura muchas heridas, y ambos han pasado por momentos difíciles en los últimos años. Quizás, ahora que están solteros y más maduros, estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. La posibilidad de que Can y Demet estén reconsiderando su relación es una esperanza que muchos fans se resisten a abandonar. El tiempo, como dice el dicho, cura muchas heridas, y es posible que ambos actores hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amor. La madurez personal y profesional que han alcanzado en los últimos años podría ser un factor determinante para que reconsideren su relación, y la experiencia de haber pasado por momentos difíciles por separado podría haberles enseñado a valorar lo que tenían juntos. Aunque no hay garantías de que la reconciliación sea posible, la esperanza sigue viva entre los fans, que sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo. También es importante tener en cuenta la presión que ejercen los fans sobre Can y Demet. Como decíamos antes, hay miles de personas que sueñan con verlos juntos, y que no se rinden en su empeño de que su relación traspase la ficción. Esta presión constante puede influir en las decisiones de la pareja, aunque sea de forma inconsciente. La presión de los fans es un factor que no se puede ignorar en la relación entre Can y Demet. Miles de personas sueñan con verlos juntos y no se rinden en su empeño de que su relación traspase la ficción. Esta presión constante puede influir en las decisiones de la pareja, aunque sea de forma inconsciente. Los fans, con su cariño y admiración, pueden ser un apoyo importante para Can y Demet, pero también pueden ejercer una presión excesiva que dificulte la relación. Es importante que los fans respeten la intimidad y las decisiones de la pareja, y que no interfieran en su vida personal. Pero al final, la decisión de estar juntos o no es solo de Can y Demet. Ellos son los que tienen que valorar si realmente quieren estar juntos, si están dispuestos a superar los obstáculos y a comprometerse el uno con el otro. Y pase lo que pase, debemos respetar su decisión, aunque no sea la que nosotros esperábamos. La decisión final de estar juntos o no es exclusivamente de Can y Demet. Ellos son los que tienen que valorar si realmente quieren estar juntos, si están dispuestos a superar los obstáculos y a comprometerse el uno con el otro.
Los fans, por mucho que deseen verlos juntos, deben respetar su decisión, aunque no sea la que ellos esperaban. La felicidad de Khan y Demet es lo más importante y su decisión debe ser respetada y apoyada, independientemente de cuál sea. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos, además de los likes y los rumores, de que Khan y Demet podrían estar pensando en formar una familia? Pues, la verdad, muy pocas. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones públicas, no hay nada que confirme de forma irrefutable esta idea. La falta de pruebas concretas sobre la posibilidad de que Khan y Demet estén pensando en formar una familia obliga a ser cautelosos y a no dar por sentada la información. A pesar de los likes, los rumores y las especulaciones, no hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones públicas y no hay nada que confirme de forma irrefutable esta idea. La falta de pruebas concretas sugiere que la información podría ser exagerada o incluso falsa, y que es importante no dejarse llevar por la emoción y la ilusión. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Khan y Demet, la posibilidad de que estén pensando en formar una familia seguirá siendo solo una especulación. Sin embargo, sí que podemos analizar algunos detalles que podrían indicar que ambos están en un momento de sus vidas en el que se sienten más abiertos a la idea de formar una familia. Por ejemplo, en varias entrevistas, Khan ha expresado su deseo de ser padre en el futuro. Ha dicho que le gustaría tener hijos y formar un hogar estable. El deseo de Khan Yaman de ser padre en el futuro es una información pública que se ha conocido a través de diferentes entrevistas y declaraciones. El actor ha expresado en varias ocasiones su ilusión por tener hijos y formar un hogar estable, lo que sugiere que la idea de la paternidad es algo que tiene presente y que le ilusiona. Aunque este deseo no es una prueba concreta de que esté pensando en formar una familia con Demet Özdemir, sí que indica que está en un momento de su vida en el que se siente más abierto a la idea de tener hijos. Demet, por su parte, también ha hablado en alguna ocasión sobre su deseo de ser madre. Aunque también ha reconocido que es una decisión importante y que no se puede tomar a la ligera. El deseo de Demet Özdemir de ser madre también es una información pública que se ha conocido a través de diferentes entrevistas y declaraciones. La actriz ha hablado en varias ocasiones sobre su ilusión por tener hijos, aunque también ha reconocido que es una decisión importante y que no se puede tomar a la ligera. Este deseo, al igual que el de Khan Yaman, no es una prueba concreta de que esté pensando en formar una familia juntos, pero sí que indica que está en un momento de su vida en el que se siente más abierta a la idea de la maternidad. Además, ambos han demostrado ser personas muy familiares, que valoran mucho el tiempo que pasan con sus seres queridos. Esto podría indicar que la idea de formar una familia es algo que tienen presente y que les ilusiona. La importancia que ambos actores dan a la familia también es un factor que podría indicar que la idea de formar una familia es algo que tienen presente y que les ilusiona. Khan y Demet han demostrado en varias ocasiones ser personas muy familiares, que valoran mucho el tiempo que pasan con sus seres queridos. Esta cercanía con la familia podría ser un indicio de que la idea de formar su propia familia es algo que les atrae y que les motiva. Pero insistimos, estos son solo especulaciones. No hay nada que garantice que Khan y Demet estén pensando en formar una familia juntos. Podría ser simplemente que ambos estén en un momento de sus vidas en el que se sienten más abiertos a esta posibilidad, pero que no necesariamente tengan que hacerlo el uno con el otro. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que no hay nada que garantice que Khan y Demet estén pensando en formar una familia juntos. Podría ser simplemente que ambos estén en un momento de sus vidas en el que se sienten más abiertos a esta posibilidad, pero que no necesariamente tengan que hacerlo el uno con el otro. La vida de los famosos es muy diferente a la de las personas normales, y es importante no dejarse llevar por la emoción y la ilusión y ser realistas con las expectativas. De hecho, también es importante tener en cuenta que la vida de los famosos es muy diferente a la de las personas normales. Están sometidos a mucha presión, tienen agendas muy apretadas y a menudo tienen que sacrificar su vida personal por su carrera profesional. La vida de los famosos es muy diferente a la de las personas normales. Están sometidos a mucha presión, tienen agendas muy apretadas y a menudo tienen que sacrificar su vida personal por su carrera profesional. Esta realidad hace que sea difícil para ellos mantener una vida sentimental estable y formar una familia, ya que tienen que lidiar con muchos obstáculos y desafíos que las personas normales no enfrentan. Por lo tanto, es comprensible que Khan y Demet sean cautelosos a la hora de hablar sobre su vida sentimental y sobre sus planes de futuro. No quieren exponerse a críticas o a juicios innecesarios, y prefieren mantener su intimidad a salvo de los ojos del público.
Es comprensible que Can y Demet sean cautelosos a la hora de hablar sobre su vida sentimental y sobre sus planes de futuro. No quieren exponerse a críticas o a juicios innecesarios, y prefieren mantener su intimidad a salvo de los ojos del público. Esta cautela es comprensible, ya que la vida de los famosos está constantemente expuesta a la atención mediática y a la opinión pública, lo que puede generar mucha presión y estrés. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir y sobre la idea de que podrían estar pensando en formar una familia? Pues que por el momento no hay nada confirmado. Hay rumores, hay especulaciones, hay deseos de los fans, pero no hay pruebas irrefutables. En resumen, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir y la idea de que podrían estar pensando en formar una familia sigue siendo una incógnita. Hay rumores, hay especulaciones y hay deseos de los fans, pero no hay pruebas irrefutables que confirmen estas informaciones. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no dar por sentada la información hasta que haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué ocurre en el futuro. Quizás dentro de un tiempo Can y Demet nos sorprendan con una noticia bomba y confirmen que están juntos de nuevo y que están pensando en tener hijos. O quizás sigan caminos diferentes y cada uno encuentre la felicidad por su lado. La única opción que nos queda es esperar y ver qué ocurre en el futuro. Quizás dentro de un tiempo Can y Demet nos sorprendan con una noticia bomba y confirmen que están juntos de nuevo y que están pensando en tener hijos. O quizás sigan caminos diferentes y cada uno encuentre la felicidad por su lado. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué pasará con la relación entre Can y Demet. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Porque al final, lo que más importa es que sean felices independientemente de si están juntos o no. En cualquier caso, lo importante es respetar la decisión de Can y Demet y desearles lo mejor en sus vidas. Porque al final, lo que más importa es que sean felices independientemente de si están juntos o no. Los fans, por mucho que deseen verlos juntos, deben respetar su decisión y apoyarlos en su camino, ya sea juntos o por separado. Bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis exhaustivo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sabemos que este tema genera mucha pasión y debate, así que os animamos a dejar vuestros comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Creéis que Can y Demet deberían darle una segunda oportunidad a su amor? ¿Pensáis que están destinados a estar juntos? ¿O creéis que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber vuestra opinión. Recordad que este vídeo es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible hasta el momento. No tenemos la verdad absoluta y no podemos garantizar que todo lo que hemos dicho sea cierto. Simplemente hemos intentado analizar la situación de la forma más objetiva posible y compartir nuestras conclusiones con vosotros. Y ahora, antes de despedirnos, queremos agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por vuestra fidelidad. Sois la mejor comunidad del mundo y nos encanta compartir con vosotros nuestra pasión por las telenovelas turcas. Y por último os invitamos a dar like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.